Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre autobiografías y autobiografías de rockeros, sí, señores. Y entonces vamos a comenzar esta semana hablando sobre 5 grandes libros, 5 autobiografías que yo he disfrutado como no tienen idea. Y sí, pues al final, siempre alrededor de la vida de cualquier persona, pues se desarrolla una suerte como de misterio. Y es importante saber que nadie te puede contar mejor de su propia vida eh, que los que han vivido esa vida, que son ellos mismos. Entonces seleccioné de mi biblioteca eh, estas 5 autobiografías que considero que son importantísimas, que están súper bien hechas, que disfruté un montón y que son obras maestras. Y bueno, miren, yo nací en 1980 y soy pues todavía fanático del rock clásico. Soy, digamos, hijo de esa fascinación que había antes por los rockeros. Creo que ahora ya va un poco en decadencia y pues tiene lógica. Ahora pues digamos que se admira más a los reggaetoneros, a los youtubers, a un montón de cosas, pero antes los rockeros representaban muchísimo en la vida de las personas. Y entonces, como les decía, estos libros para mí fueron inspiradores, bellísimos en todos los sentidos. Y bueno, antes de que comencemos a hablar de cada uno de ellos, me gustaría que me regalara un like. Es la mejor manera que usted tiene para decirme que le gusta lo que está haciendo, que valora mi trabajo. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Y me gustaría que me comentara cuál es su biografía o su autobiografía de músico o de rockero que verdaderamente le parezca fascinante. También me gustaría que suscribiera al canal. Estamos ya a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Creo que es un muy buen número, un número redondo. Y me gustaría que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, en donde este sábado vamos a comenzar a hablar sobre literatura feminista escrita en México. Y bueno, ya, no le demos más. Empecemos. Miren, la primera autobiografía que considero que es una belleza eh, y que no dejaría a un lado sería esto. Se llama Vida, de Kate Richards. Y bueno, pues ahí está Kate Richards, para el que no lo conozca o vive debajo de una piedra. Pues Kate Richards es, aparte de un fantasma del Caribe, es el guitarrista de una de las bandas más importantes del rock y de la historia de la música. Es el guitarrista original, fundador de los Rolling Stones. O sea, él y Mick Jagger fueron los primeros que fundaron los Rolling Stones, y básicamente con sus riffs que Richards fundó el rock and roll. Keith Richards tiene una familia muy peculiar, tiene un modo de ver la vida muy peculiar, una relación muy peculiar con las sustancias, y todo esto nos lo hace conocer desde principio a fin. Nos habla, por ejemplo, de su periodo en la adolescencia, de su periodo en la juventud, esto que de repente se vuelve un poco mítico, que es pues la adolescencia de los rockeros y la juventud de estos mismos, el origen, la familia, cómo un abuelo le regaló una guitarra. Y es un texto divertidísimo, como todo lo que hace Keith Richards. Comienza con una anécdota particular en que van huyendo de la policía, y siempre uno se pregunta cómo es posible que Keith Richards, siendo uno de los principales rockeros de la historia de la música, se meta en tantos problemas. Pero bueno, miren, tiene una colección de fotografías que es bellísima, importantísima, y de verdad se van a divertir como enanos si la leen. Otra de las cosas que a mí me sorprendió fue esto, que es la primera parte, porque no ha salido la segunda parte, de la biografía del bajista de los Red Hot Chili Peppers, que se llama Flea, y pues se llama Acid for the Children. No sé por qué le dejaron el título en inglés, porque yo lo leí básicamente en español. Incluso esta edición está en español, pero con el título en inglés. Y es la biografía de uno de los músicos más importantes de su infancia. Él originalmente no es norteamericano, es australiano.
y tiene pues, una biografía fascinante. Verdaderamente es un hombre que pues, se formó a sí mismo, que conoció la música del jazz a partir de su padrastro, pero que básicamente se desarrolló, conoció, aprendió. Y sí, este desarrollo también muy ligado hacia la adolescencia, de no saber dónde ubicarse y de no saber por qué era tan extrafalario, de tratar de llevar una vida normal y no poder hacerlo. Tiene una colección de fotografías también bellísimas alrededor de todo el libro. Y una de las cosas más importantes, aparte de su gesto por la música o de su interés por este tipo de cosas, pues básicamente es conocerse con Anthony Kiedis, que es el vocalista de los Red Hot Chili Peppers, y pues básicamente hablar sobre cómo se desarrolló la banda y comenzar a hablar sobre qué recepción tuvieron en Estados Unidos, su relación, por ejemplo, con el punk, y es una obra fantástica. Desafortunadamente termina cuando empieza con los Red Hot Chili Peppers, después de un par de vueltas en bandas ligadas pues, al punk californiano, pero estamos esperando ya el segundo tomo. La tercera biografía que yo recomiendo, autobiografía, o sea, que escribieron ellos mismos, es esta que está aquí, se llama Clapton, que evidentemente no tiene mayor ciencia, pero es una biografía de Eric Clapton. Eric Clapton para muchos es considerado el guitarrista más importante de la historia de la música, a la par de Jimi Hendrix. Y sí, es una autobiografía muy peculiar, muy relacionada también con el mundo de las sustancias, con el mundo de los excesos. Y sí, Clapton conoció la fama y conoció el talento desde muy, muy pequeño. Y sí, verdaderamente era algo, pues, sui generis, o sea, lo que hacía Clapton no lo hacía nadie. Y recuerdo mucho esta anécdota que viene también contada aquí en el libro, en que pues, Clapton todo el tiempo recibía cariño de un montón de personas. Habla también de su paso por distintas bandas, de su relación, por ejemplo, tan complicada con George Harrison, que en algún momento tuvieron que pelearse prácticamente una mujer. Y aquí está, miren, qué bonita foto. Es Clapton y Harrison. Pero sí, yo recuerdo, por ejemplo, que la primera parte del libro, lo recuerdo muy bien, es Eric Clapton contando su primer borrachera y todo lo que hizo. Y sí, también vale la pena mencionar, más allá de que sea un superdotado, pues su viaje o su visita a distintas historias de la música, o sea, verdaderamente su genio, un conocedor de, por ejemplo, el blues y el jazz. Y sí, conocer a Eric Clapton es conocer, por ejemplo, a Cream, The Dominos, y sí, verdaderamente es una biografía que vale la pena leer, conocer y disfrutar. Bueno, otra autobiografía que yo recomiendo es esta. No sé si alcance a ver bien, pero no es tan complicado. Se llama I Feel Good, Memorias de James Brown. Bueno, miren, James Brown, esta colección salía antes, estaba en Global Rhythm, después dejó de salir, pero una de las fundamentales es esta. I Feel Good nos habla sobre la vida de James Brown, que se debate entre un montón de cosas. James Brown, digamos, es un genio de la música porque verdaderamente lo es. Es un genio de la manera en que baila. Es un hombre que trabaja muchísimo, que conoce muchísimo la industria de la música, que tuvo que luchar un poco en contra de la discriminación racial y es un hombre con una conciencia política increíble. Pero al mismo tiempo, James Brown es un hombre muy ligado a la pobreza, un hombre muy ligado al exceso, un hombre muy ligado al consumo de sustancias y verdaderamente yo creo que la mitad de las cosas que él hizo pues prácticamente no las recuerda o no las recuerda tan claramente y ha tenido momentos verdaderamente memorables, divertidísimo también y nadie puede negar, por ejemplo, la influencia que tiene James Brown en los Rolling Stones, la influencia que tiene incluso la manera de bailar en Mick Jagger y es uno de los grandes, grandes genios, un hombre súper profesional, súper talentoso, pero al mismo tiempo un party animal, o sea, verdaderamente no sé cómo podía dividirse ese tiempo entre ser un demonio y ser un genio.
Y sí, pues James Brown nos lleva prácticamente desde su comienzo, desde el principio, desde su relación con distintas bandas, de la manera en que se relacionó, de la manera en que aprendió a cantar en la cárcel, de la manera en que pues, se dedicó a cometer crímenes para terminar siendo recluido en una prisión. Y sí, sin duda la obra de James Brown, no tanto en el sentido musical, sino en el sentido literario, vale muchísimo la pena. Miren, tengo otro libro aquí, que es un libro que todo mundo está esperando que también salga la segunda parte, que básicamente se llama, aquí está, se llama Memorias Crónicas de Bob Dylan, nomás que estaba buscando ahí. Ahí está, Crónicas de Bob Dylan. No tiene portada. Y nada, Bob Dylan nos sorprendió a principios de los años 2010 con una autobiografía, la primera parte. Todo el mundo esperaba que al año siguiente sacara la segunda parte y no lo volvió a hacer, pero esto nos habla sobre estos viajes personales de Bob Dylan, que es uno de los músicos más importantes de la historia, la manera en que se relacionaba con un montón de personas, la manera en que trabajaba. No se podría decir nada más de él en el sentido de que verdaderamente ha trabajado muchísimo, que le gusta experimentar muchísimo, que ha tenido pues, todo lo que se puedan imaginar. Ha pasado de ser comunista, a cristiano, a luchador por los derechos de las personas LGBT y básicamente ha conocido todas las orillas de lo humano. Vale la pena mencionar que este es uno de los libros que escribió Bob Dylan, que hasta ahorita creo lleva 4 o 5 y ha sido acreedor al Premio Nobel de Literatura, no tanto por su obra literaria, sino por su obra musical. Pero si quiere leer a Bob Dylan, si quiere conocer sus experiencias, cómo se formó, quiénes estuvieron a su alrededor, cómo trabajaba en un principio, porque eso es lo verdaderamente importante, pues este es el libro Crónicas y ahí está. Estas son las 5 autobiografías que considero fundamentales de la historia de la música. Y bueno, antes de irme, me gustaría que me regalaran un like. Un like es la mejor manera que usted tiene para decirme que les gusta lo que hago. Cada like me permite llegar a 4 personas. Y me gustaría también que se suscribiera al canal, que me comentara quién es su autobiografía o música favorito de la historia del rock. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, puede aplastar unirse, tomar la segunda opción. Y ahora estamos hablando sobre literatura feminista escrita en México todo el mes de mayo. Y bueno, nos vemos en el próximo video y por favor escuche rock y también lea los libros que los recomiendo.